El primer nombre que suele venir a la mente cuando se piensa en la representación del mal en el cristianismo es Satanás, aunque también podría mencionarse a Lucifer, el príncipe de las tinieblas, Belcebú, Mefistófeles, el señor del infierno y enemigo directo de Yahvé. Representa la encarnación de todos los pecados y maldades posibles, siendo responsable de difundir la oscuridad en el corazón de los hombres, además de cargar con la mancha eterna de haber intentado usurpar el trono de Dios. Sin embargo, lo que muchas personas desconocen es que Lucifer no fue el único que desafió las órdenes divinas. Saludos, amigos. Hoy vamos a abordar un tema fascinante del ámbito espiritual que ha cautivado a la humanidad a lo largo de la historia: los ángeles según la Biblia. ¿Quiénes son realmente los ángeles? ¿Qué sabemos de los ángeles caídos? Si este tema te interesa, te invito a suscribirte para seguir explorando juntos los relatos bíblicos menos conocidos. Como sucede en muchos debates teológicos, la historia de estos ángeles caídos se ha construido a través de diversos relatos, autores y discusiones que han surgido con el paso de los siglos. Es curioso, por ejemplo, que los demonios apenas se mencionan en la Biblia, y Lucifer, el más conocido de ellos, aparece un poco más de 50 veces entre ambos testamentos, muchas veces de forma confusa. Algunos estudiosos incluso sugieren que Satanás no era un nombre propio, sino un título, como un cargo que designaba a aquellos que se oponían a algo o a alguien. Una de las fuentes más completas sobre los ángeles caídos es el Libro de Enoc, un texto escrito entre los siglos IV y I a.C., atribuido a un ancestro de Noé. Aunque este libro es considerado canónico únicamente por la Iglesia Cristiana Ortodoxa Etíope, otras ramas del cristianismo y el judaísmo lo reconocen como una obra de gran interés histórico. En él se cuenta que los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes o Grigori, fueron enviados por Dios para vigilar y proteger a la humanidad en sus primeras etapas. No obstante, su contacto directo con los humanos los llevó a transgredir las leyes divinas. Algunos revelaron secretos que no debían ser compartidos, mientras que otros cayeron en el pecado de la lujuria al tener relaciones con mujeres humanas, engendrando a los Nefilim, gigantes híbridos de humanos y ángeles. Ante esta rebelión, Dios expulsó a 200 de estos vigilantes del paraíso con la ayuda del arcángel Miguel. Cabe destacar que, aunque la ira de Dios por las relaciones con los humanos podría ser comprensible, la revelación de secretos parece ser una razón más compleja para su destierro. La enseñanza de cómo fabricar armas y hacer la guerra podría haberse perdonado, pero también fueron castigados los ángeles que enseñaron a la humanidad sobre los ciclos lunares, la astrología, la meteorología y el uso de hierbas para sus propios fines. A estos 200 vigilantes expulsados se les debe añadir a Lucifer y su ejército, un tercio de la corte celestial según algunos relatos, que fueron arrojados al infierno debido a la soberbia de su líder. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, fue creado por Dios como el ángel más hermoso, inteligente y capaz, destinado a ser su mano derecha y liderar a los querubines. Se le otorgó total libertad para actuar y pensar, lo que eventualmente lo llevó a cuestionar la autoridad de su creador, llegando a creerse su igual e incluso superior a él. Fue este pecado de soberbia el que provocó una rebelión entre sus seguidores y los ángeles que no dudaban de la voluntad divina. El conflicto culminó con Lucifer siendo desterrado al infierno y Dios creando lo que sería su más grande enemigo, quien además serviría como el chivo expiatorio para difundir su fe. Sin embargo, Luzbel no es el único ángel caído que merece ser recordado. Los vigilantes tenían a 20 líderes principales, quienes fueron los responsables de instigar a sus seguidores a cometer pecados. Sus nombres y relatos han llegado hasta nosotros.
Uno de los más importantes es Semiasa, el líder supremo de los Grigori, quien impulsó la rebelión contra Dios y convenció a sus compañeros de que debían tener descendencia con las mujeres humanas. Otro ángel destacado es Azazel, quien enseñó a los humanos sobre la guerra y la hechicería. Gadriel, que se convirtió en serpiente y engañó a Eva para que ambos fueran expulsados del Edén. Y Remiel, quien antes de su caída era el encargado de guiar a las almas de los muertos al cielo. Ahora, profundicemos un poco más en quiénes son los ángeles y qué tipos existen. Según las Escrituras, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, encontramos que los ángeles se mencionan en 108 ocasiones. Los ángeles tienen un papel activo en la vida de los patriarcas, como Abraham y Jacob, como se puede ver en el libro de Génesis. También, en el Éxodo, durante la travesía en el desierto, Moisés se encuentra con ángeles. En Éxodo 14 y 19, por ejemplo, se menciona que el ángel de Dios, que lideraba al pueblo de Israel, se apartó y pasó a ir detrás de ellos, mientras que la columna de nube también se movió para colocarse detrás de la marcha. En total, la palabra ángeles aparece 32 veces en los libros de la ley, escritos por Moisés. En las Escrituras, los ángeles son presentados como parte del ejército celestial. No son seres míticos ni invenciones humanas, sino entidades reales. Se trata de personalidades espirituales que, aunque invisibles, tienen un impacto físico en el mundo. Al igual que el reino demoníaco permanece oculto, el mundo de los ángeles también lo está, pero los ángeles están a nuestro alrededor. Su influencia es indiscutible. Aunque no los veamos, los ángeles de Dios están siempre observando todo lo que sucede. Tal vez no podamos tocarlos, pero ellos tocan las vidas de las personas. No podemos manejarlos, pero tienen la capacidad de derrocar a los reyes. Un ejemplo de su poder se muestra en la Biblia, cuando Dios envió a un ángel específico para ir delante de Moisés a Egipto, y con su ayuda destrozó toda una nación. La invencibilidad es una de las cualidades fundamentales de los ángeles de Dios, y esta característica los diferencia de los demonios. Solo el ejército celestial tiene esa fuerza, como se menciona en el Salmo 103, 20. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. En la Biblia también leemos sobre una guerra en el cielo, liderada por el arcángel Miguel contra Satanás y sus ángeles. Dios usó a sus ángeles para enfrentarse al ejército caído de Satanás, y éste no pudo prevalecer. Como resultado, Satanás fue expulsado del cielo, y ya no hubo lugar para él. Apocalipsis 12, 7-9 relata: Hubo entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En cualquier conflicto, los ángeles siempre logran vencer a la oposición sin fallo. A lo largo de la historia, no se ha registrado que los ángeles hayan fracasado en su misión. No hay nada que pueda compararse con la fuerza que tienen. Son los guardianes más poderosos de los redimidos. Además de su fuerza física, los ángeles también se destacan por su sabiduría. En la Biblia, la viuda de Tocoa, al comparar la sabiduría del rey David, la describe como comparable a la de los ángeles de Dios. Mi Señor es tan sabio como el ángel de Dios para entender todo lo que hay en la tierra. Ahora, pasemos a la segunda parte, donde exploraremos las categorías y rangos de los ángeles. En la Biblia,
se nos presenta que los ángeles tienen diferentes jerarquías. Nuestro Señor incluso utilizó un término militar cuando se refiere a los ángeles. Un ejemplo de esto lo encontramos cuando Jesús está a punto de ser arrestado en el jardín de Getsemaní. Pedro, queriendo defender a Jesús, toma una espada, pero Jesús le responde en Mateo 26:53. ¿Crees que no puedo rogar a mi Padre y Él me daría ahora más de 12 legiones de ángeles? La palabra legión es un término militar romano que hacía referencia a unos 6.000 soldados. En términos generales, el grupo más grande de ángeles en la Biblia es el que podría llamarse ángeles regulares. A menudo, en las Escrituras se hace referencia a estos ángeles sin especificar su nombre o rango. Hablar de ángeles ordinarios puede parecer contradictorio, ya que ¿cómo podría considerarse ordinario a un ser tan extraordinario como un ángel? Sin embargo, en cierto modo, esta denominación es apropiada si los contrastamos con las categorías especiales o únicas de ángeles mencionadas en la Biblia. Querubines. Los querubines son la primera orden de ángeles que aparece en las Escrituras, justo después de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. En Génesis 3 se relata que, después de desobedecer el mandato de Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso terrenal. Pero, ¿qué habría impedido a Adán regresar y desobedecer nuevamente? En Génesis 3:24 leemos que, después de haber echado fuera al hombre, puso al oriente del jardín de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Si Adán hubiera tomado del árbol de la vida, habría permanecido en su naturaleza caída para siempre. Por eso, Dios envió a estos poderosos querubines para custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Los querubines también aparecen más adelante en la Biblia en relación con la restauración de lo perdido. Moisés recibió instrucciones claras sobre cómo construir los artículos del tabernáculo, y en Éxodo 25 se menciona el propiciatorio y el arca del pacto. Dios decidió colocar figuras de querubines de oro sobre el propiciatorio. En Éxodo 25, 18 a 20 se describe cómo debían ser estos querubines. Harás 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo de la pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima sus alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus caras estarán mirando al propiciatorio. Serafines. Otro grupo importante de ángeles son los serafines. La palabra serafín proviene del hebreo y significa quemadores. En Isaías 6 se describe la visión que el profeta Isaías tuvo de estos seres gloriosos. Isaías escribió: «Vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y los faldones de su manto llenaban el templo. Por encima de él estaban los serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban». Los serafines proclamaban la santidad de Dios, como se relata en Isaías 6:3. «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Isaías, al ver esta escena, sintió que no era digno de estar en la presencia de un Dios tan santo, y exclamó en Isaías 6:5, «Ay de mí, que soy muerto». Al decir que soy un hombre impuro, y que vivo entre un pueblo igualmente impuro, tras haber visto con mis propios ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, un serafín voló hacia mí. Este serafín tenía en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y me dijo: «He aquí, esto tocó tus labios. Tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido limpiado». En la Biblia, otro grupo particular de ángeles es mencionado como las 4 bestias. Sin embargo,
Algunas traducciones las describen como las 4 criaturas vivientes. Estas criaturas, al igual que los serafines, tienen 6 alas y están llenas de ojos por dentro y por fuera. En Apocalipsis 4:7 a 19 se describe cómo estas criaturas vivientes, día y noche, no cesan de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En Apocalipsis 5, estas criaturas se presentan adorando y alabando a Dios, pero en Apocalipsis 15 también están involucradas en el derramamiento de la ira de Dios sobre aquellos que no se han arrepentido. El arcángel. En la Biblia, el título de arcángel es ostentado por un solo ángel, quien es conocido como el principal príncipe. Su nombre es Miguel, que significa ¿quién como Dios? Cada vez que escuchamos este nombre, estamos oyendo una pregunta: ¿quién es como Dios? Es fascinante que este nombre nos lleve a dirigir nuestra atención al Creador, en lugar de la creación misma, tal como ocurrió en algunos relatos bíblicos donde las personas quisieron adorar a los ángeles en lugar de a Dios. Miguel es un ángel destacado, y su rol es esencial. En el libro de Daniel, el profeta describe cómo Miguel intervino para ayudar al mensajero de Dios, que fue detenido por el príncipe del reino de Persia durante 21 días. Daniel 10:13 relata: «Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme». Este pasaje muestra cómo Miguel luchó para permitir el paso del mensaje de Dios. Cada vez que encontramos a Miguel en las Escrituras, se le asocia con una batalla espiritual. Él tiene una misión especial de protección hacia Israel, como se menciona en Daniel 10:21 y 12:1. En la historia moderna, podemos ver la intervención de Miguel defendiendo a Israel en varias guerras, como las que ha librado desde que obtuvo su independencia en 1948. Gabriel. Otro ángel que aparece frecuentemente en las Escrituras es Gabriel. El nombre Gabriel significa el fuerte o poderoso de Dios. Este ángel no solo honra su nombre, sino que es conocido por realizar actos poderosos. Gabriel sirve principalmente como mensajero de Dios, transmitiendo revelaciones importantes. En el libro de Daniel se le menciona varias veces, especialmente para revelar eventos futuros relacionados con el reino de Dios. Un ejemplo de su ministerio es cuando, después de una visión, Daniel busca comprender su significado. Gabriel se le aparece y le explica la visión, como se describe en Daniel 8:15 a 16. En el Antiguo Testamento, Gabriel está asociado con el reino, mientras que en el Nuevo Testamento se le ve en conexión con el rey. La primera vez que Gabriel aparece en el Evangelio de Lucas es cuando se le presenta a Zacarías, quien estaba en el templo orando. De repente, se le apareció un ángel del Señor, y Gabriel se identificó en Lucas 1:19. «Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado a hablarte y a anunciarte estas buenas nuevas». Las buenas nuevas se referían al próximo nacimiento de Juan el Bautista, quien sería el precursor de Jesús. Gabriel fue también el ángel enviado a la Virgen María en Nazaret, como se menciona en Lucas 1:27. Allí le anunció que concebiría al Hijo de Dios. «Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús». Gabriel, por lo tanto, es el ángel que lleva el mensaje sobre el advenimiento del reino de Dios y su rey. Una responsabilidad y confianza inmensa. Lucifer. En Isaías 14:12 descubrimos el nombre original del ángel que hoy conocemos como Satanás. El versículo dice: «¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones». Debido a su orgullo y deseo de exaltar su propio nombre,
Lucifer perdió su alto lugar en el cielo. Fue expulsado de la gracia divina de Dios. Hoy en día, Lucifer opera en la tierra y es conocido como el príncipe de este mundo. Mientras los ángeles Miguel y Gabriel tienen un solo nombre, Lucifer se conoce por varios, cada uno reflejando diferentes aspectos de su naturaleza maligna. Lucifer es también conocido como el diablo y Satanás, y en el Evangelio de Juan, Jesús lo llama el maligno. Juan 17:15. En el libro de Apocalipsis se le otorgan otros nombres, tales como el gran dragón, la serpiente antigua, el destructor, el acusador y el engañador. Ángeles santos y vigilantes. Además de los ángeles principales como Miguel y Gabriel, la Biblia menciona otras categorías de ángeles, como los ángeles santos y los vigilantes. El rey babilonio Nabucodonosor, en Daniel 4:13, describe una visión que tuvo. Vi en las visiones de mi mente estando en mi cama, y he aquí que un vigilante y santo descendía del cielo. Daniel 4:17 menciona que el asunto se decide por decreto de los vigilantes y la sentencia por mandato de los santos, para que los seres humanos reconozcan que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere, poniendo sobre él al más humilde de los hombres. En Daniel 4:23 se describe una visión del rey, en la que ve un ser celestial descendiendo del cielo, quien ordena: corten el árbol y destrúyanlo, pero dejen el tronco con sus raíces en la tierra, atado con una cadena de hierro y bronce en el campo, y que sea mojado con el rocío del cielo. Que su morada sea entre las bestias del campo, hasta que pasen 7 tiempos sobre él. La pregunta de si los vigilantes y santos continúan su labor hoy en día es un tema de especulación y debate dentro de la teología y la interpretación bíblica. La Biblia solo proporciona una visión parcial sobre estos seres y no describe explícitamente su actividad actual. En el contexto del sueño y su interpretación de Nabucodonosor en el libro de Daniel, se hace mención de los vigilantes y santos, pero no se especifica si su rol sigue siendo relevante hoy. Algunos teólogos sugieren que podrían tener una función en la supervisión divina de las naciones, pero este concepto no es universalmente aceptado. El término santos en la Biblia suele referirse a los fieles creyentes, aquellos que siguen a Dios y buscan vivir conforme a su voluntad. En el Nuevo Testamento, los santos son identificados con la Iglesia, el cuerpo de creyentes en Cristo. Estos seres se consideran apartados para el servicio de Dios. Sin embargo, la interpretación de si los vigilantes y santos continúan operando en el presente varía entre distintas tradiciones religiosas y teológicas. Algunas creencias sostienen que los ángeles, incluidos los vigilantes y santos, siguen desempeñando un papel activo en el mundo como parte del plan divino. Otros, en cambio, ven estas referencias bíblicas como algo relacionado con circunstancias históricas pasadas y no necesariamente indicativo de la actividad continua de estos seres. La cuestión de si los vigilantes y los santos siguen trabajando hoy es una cuestión de fe y depende de las creencias religiosas individuales. Diferentes tradiciones pueden tener perspectivas distintas sobre el rol de estos seres en el mundo actual. La Biblia sí establece una base para creer en la actividad de los ángeles, pero cómo y en qué medida participan en la actualidad queda a la interpretación personal de cada creyente. Al adentrarnos en los misterios de los ángeles caídos, exploramos las sombras y luces que residen en cada uno de nosotros. La constante lucha entre lo divino y lo humano refleja nuestra propia experiencia en este mundo tan complejo. Al llegar al final de este viaje, te invito a seguir buscando y abrazar la empatía como una luz que guíe tu camino hacia la comprensión y la redención en un universo donde lo celestial y lo terrenal se entrelazan. Es importante recordar
que el amor y la compasión son las fuerzas que tienen el poder de restaurar lo que hemos perdido. Ahora, tengo una pregunta para ti. ¿Cuál consideras que es el mensaje más profundo que podemos extraer de la historia de los ángeles caídos en relación con la condición humana y la dualidad del bien y el mal en nuestras vidas? Te animo a dejar tu respuesta en los comentarios. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Espero que este video haya profundizado tu comprensión de la complejidad del ser humano. Si este contenido te ha sido útil y quieres seguir explorando los misterios espirituales y religiosos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Si crees que alguien más puede beneficiarse de este conocimiento, no dudes en compartir este video. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestra comprensión. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima, y que la luz te acompañe en tu camino.